Bueno, nos faltan dos temas y el último, que es el de la filosofía política en nuestro contexto, es decir, en Bolivia. Hoy día vamos a comenzar este tema que titula Filosofía, Discurso, Prospectiva y Ciencia Política. Vamos a comenzar hablando del discurso político. Hay algunos filósofos que piensan que el discurso político tiene la peculiaridad de ser un compromiso. Eso dice Hannah Arendt, por ejemplo, ¿no? Que la característica del discurso político es comprometerse a hacer determinadas acciones. Y evidentemente los políticos en un contexto democrático lo que hacen es prometer. Ahora hay que tener claridad de qué significa una promesa. Una promesa no es ni verdadera ni falsa. No se puede decir esa promesa es falsa o esa promesa es verdadera. Una promesa puede ser sincera o puede ser insincera, es decir, falaz, es decir, una promesa deshonesta, pero no falsa. Cuando uno se casa, supongo que ustedes son todos solteros, se compromete a ser fiel a su cónyuge, amar a su cónyuge hasta el final de sus días. Cuando surge una promesa de ese tipo, te prometo ser fiel y quererte, cuidarte, acompañarte en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, etc. Se puede decir que la promesa es sincera, como también es posible que no lo sea. Pero supongamos que una pareja se promete uno al otro todo eso, y los dos son muy sinceros al hacerlo. Es decir, el hombre y la mujer, al decir te prometo que ABCD, son sinceros. Es decir, honestamente, sí, en su fuero interno quieren que su vida entera transcurra así. Fidelidad de uno con el otro, acompañamiento, etc. Entonces, la característica de lo que se llama un acto verbal compromisorio, ¿qué quiere decir eso? Que alguien se compromete ante otra persona a hacer algo. Entonces, formalmente, un acto verbal compromisorio no es ni verdadero ni falso. Puede ser sincero, como puede ser insincero. ¿Cuándo se va a dar un acto verbal compromisorio insincero? Cuando la persona que se compromete a algo no tiene la mínima intención de cumplir y dice, bueno, me comprometo de dientes para afuera para pasar este momento porque es una obligación y es algo que se ha dado y bueno, me comprometo, pero
no voy a hacer lo más mínimo por cumplir ese compromiso. Entonces, en el primer caso tenemos un acto verbal compromisorio sincero y un acto verbal compromisorio insincero en el segundo caso, cuando el que se compromete no tiene la mínima intención de cumplir el compromiso. Bueno, ¿qué posibilidades hay? Que cumpla o que no cumpla. No, es que ha cumplido a medias, ¿no? Si ha cumplido a medias o no ha cumplido, se supone que tiene que cumplir plenamente. Bueno, entonces, o cumple o no cumple. Alguien puede decir, cumplió y por lo tanto el compromiso es verdadero. No, no es correcto. Alguien puede decir, no cumplió, por lo tanto el compromiso es falso. No, tampoco es correcto. El momento de formular el compromiso, la persona que se compromete, que en la teoría de actos verbales se llama el hablante, puede ser, como hemos visto, sincero, si tiene la intención de cumplir lo que dice el compromiso, o puede ser insincero y lo hace por pura pose, sin tener ninguna intención de cumplir la promesa, y en ese caso es insincero. Bueno, eso independientemente de que cumpla, no cumpla o cumpla mínimamente lo que se haya comprometido. O sea, el cumplimiento no tiene que ver nada con que el compromiso sea de uno u otro tipo. El compromiso ha de ser sincero o insincero el momento de formulárselo, es decir, cuando el hablante lo formula. Te juro que voy a serte fiel hasta el último día de mi vida, que espero estemos juntos, que me comprometo que estemos juntos, cuidándonos, amándonos, acompañándonos. Compromiso de matrimonio. Y si el que habla es sincero, compromiso sincero. Bueno, y puede ser que esa pareja permanezcan juntos hasta el último día de sus vidas, ¿no? Hasta que alguien de los dos muera y que hayan sido fieles, etc. Puede ser. Como también puede ser que a los 2 años de haberse casado se divorcien. ¿Por qué? Porque uno de los miembros de la pareja engañó al otro. Bueno, también puede ser. Pero que le engañe después de 2 años o que terminen viviendo sus últimos días juntos, no influye para cambiar el sentido del compromiso. El sentido del compromiso es ser sincero. La persona que formula el compromiso es sincera y es insincera si no tiene la intención de cumplir. Es decir, tener la intención de cumplir lo hace sincero al que formula el compromiso. No tener la intención de cumplir lo hace insincero al que formula el compromiso. Entonces está claro. Ahora, ¿qué pasa si no cumple? Bueno, puede ser que haya tratado de cumplir, pero no pudo, puede ser. Puede ser que haya tratado de ser fiel, pero no pudo, puede ser. Pero eso no afecta el momento de formulación del compromiso en que fue sincero o no fue sincero. Y así con su pareja se divorcia después de 2 años o permanezcan juntos 30 años, 40 años, hasta que uno de los dos muere, sin que uno haya sido infiel al otro, y apoyándose mutuamente, sea que se ha producido esa situación u otra, no cambia el sentido del compromiso.
Entonces puede hablar compromiso sincero cumplido, compromiso sincero no cumplido, compromiso insincero cumplido. Por alguna razón no tenía intención de cumplir, pero cumplió, puede ser. Y compromiso insincero no cumplido. 4 posibilidades. Bueno, entonces esto es correspondiente a lo que se llama la teoría de actos verbales, que se refiere al acto verbal compromisorio, que consiste precisamente en comprometerse a hacer algo. Entonces yo sincero me comprometo, puede ser que logre, puede ser que no logre. Yo no sincero me comprometo y claro, no lo logro, pero también por alguna casualidad puede ser que lo logre. Bueno, ¿el discurso político es compromisorio? Sí. ¿Por qué el discurso político es compromisorio? Porque el que formula el discurso político se compromete. Yo me comprometo a darles un bono de 1,000 bolivianos a todos los que no tengan un ingreso mínimo de 300 bolivianos. Ese es un compromiso. Y los candidatos, cuando hay elecciones, formulan N discursos compromisorios. Es decir, se comprometen a muchas acciones. Ahora, ¿las cumplen? Bueno, pues habrá que ver después de terminada su gestión, de 4 o 5 años o menos, no solamente los candidatos a presidentes, candidatos a alcalde y hasta candidato a una dirección de carrera, ¿no? Yo voy a hacer esto, voy a traer docentes que tengan doctorado en Europa. Muy bien, es un compromiso. ¿Ha cumplido después de 3 años? Resulta que no. ¿Eso quiere decir que el compromiso fue falso? No, no hay tal. Puede ser que esa persona, cuando lo haya formulado, cuando dijo yo me comprometo a esto, haya sido sincera. Entonces era un compromiso sincero. ¿Cuándo los compromisos son insinceros? Cuando los formula un demagogo. El demagogo es especialista en hacer promesas y al día siguiente de que gana la elección, por ejemplo, se olvidó totalmente de lo que prometió. Y obviamente, olvidándose de todas esas promesas, nunca las cumple. Entonces, es típico del demagogo ser insincero. ¿Qué significa eso? Significa que no tiene ninguna intención de cumplir las promesas que hace. Bueno, entonces encontramos que el discurso político es un discurso compromisorio, especialmente cuando se presenta como programa político. ¿Qué es un programa político? Decidió en el tiempo que me corresponde, si es que gano el proceso correspondiente de elecciones, etc., voy a hacer esto, A, B, C, etc. Y claro, si el político es sincero, tiene la intención de cumplir. Y en ese sentido podemos decir que el acto verbal compromisorio del discurso político debería ser sincero. Pero lamentablemente lo que se ve frecuentemente es que el discurso político compromisorio generalmente es insincero. Es decir, el que se compromete lo hace por demagogia. ¿Para qué? Para ganar votos. Entonces, prometo de todo a todos. ¿Para qué? Para que todos tengan algo que oír, que les guste y decir, sí, yo voy a votar por ese candidato porque ha propuesto esto.
Y otro dice, sí, yo voy a votar por este candidato porque ha propuesto esto otro. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que lo recurrente en el discurso político como acto verbal compromisorio es que los hablantes, es decir, los políticos que prometen, no sean sinceros o sean insinceros. Ahora bien, antes de hacer promesas, ¿qué hace el político? Interpreta la realidad. Es decir, yo como político interpreto la realidad. Y les voy a decir a estos estudiantes para que voten por mí que yo voy a implementar, por ejemplo, graduación directa. Puede ser. Creo que hay un frente que ahora está proponiendo eso, ¿no? Bueno, para proponer eso, que yo la verdad no sé en qué consiste, he hecho una investigación hace tiempo, he entrevistado a distintas personas y les he dicho, ¿en qué consiste esto? Y nadie sabe, porque en realidad es una propuesta demagógica. Alguno ha interpretado diciendo, sí, termina ese egresado y hay que darle el título. O sea, sin tesis, sin trabajo dirigido, sin examen de grado, sin proyecto de grado. Sí, bueno, eso es la minoría, pero es una manera de interpretar lo que significa la propuesta graduación directa. Otros dicen, no, graduación directa es lo que tenemos en esta carrera A, y consiste en que el estudiante en el último año, cuando tiene 6, 7 materias, haga, por ejemplo, su proyecto de grado. Eso en esta carrera nunca ha funcionado así. Ya tiene como 12, no más, 15 años de aplicación de esa supuesta graduación directa. Entonces, en 15 años, nunca un estudiante de quinto año, cursando 6 materias del último año, ha hecho además su proyecto de grado y terminada la aprobación de la última materia, ha defendido su proyecto de grado. Eso supuestamente es graduación directa. Entonces, fíjense, se puede interpretar la propuesta de distintos modos. Y claro, al candidato que propone hay que preguntarle, ¿no? Es decir, ¿cómo entiende usted, señor fulano de tal, esta propuesta de graduación directa? Y bueno, si dice una u otra cosa, hay que contraponer, hay que presentar contraejemplos. Pero lo más importante, más que la propuesta, que suponemos que debe ser sincera, es decir, no es hablar lo que sea para ganar votos, sino es proponer algo que el hablante tiene el propósito de cumplir. En su fuero interno tiene la intención de realizar. Lo logre o no lo logre, no importa, es como el que se casa, ¿no? Cuando el momento que se casa realmente quiere eso, proyecta eso, espera en toda su vida hacer lo que está comprometiéndose a hacer, entonces es sincero, aunque después de 2 años se divorcie. Entonces, para hacer propuestas serias, responsables, no se trata pues de ver lo que la gente inmediatamente va a percibir como un beneficio y va a votar, sino se trata primero de interpretar la realidad, de conocerla, de establecer sus características y como resultado de esa visión de la realidad, detectar las necesidades y, detectadas las necesidades, elaborar las propuestas. Entonces, fíjense que
Una propuesta no debe ser solo expresión de una consigna atractiva para el elector. Puede ser relación directa para un estudiante sin saber exactamente qué es, sino tiene que ser algo que responde a la realidad del entorno y que satisface una necesidad o resuelve algún problema, y que el hablante tenga la intención cuando formula ese compromiso de realizarlo. Entonces, aquí vemos que el discurso político no es solo compromiso, debe ser sinceridad, es decir, debe implicar sinceridad de parte del hablante, debe implicar un diagnóstico objetivo del contexto, de la realidad, y debe implicar una actitud responsable referida a proponer una solución a esa necesidad detectada, con sinceridad. Bueno, entonces aquí el problema radica en interpretar la realidad, y es eso lo que estamos viendo en este capítulo de la filosofía política. Pero ya hemos establecido, gracias, si alguien no ha firmado, firme por favor. Ya hemos visto que hay ciertas condiciones para formular un compromiso expresado en el discurso político. Primera condición, que haya una interpretación relativamente objetiva de la realidad. Segunda condición, que se establezcan las necesidades que hay que responder. Tercera condición, que el hablante sea sincero. Cuarta, que elabore una propuesta y un compromiso. Quinta, que haga todo lo posible en su gestión de cumplir el compromiso. Entonces, ese es el encadenamiento de aspectos que hace al discurso político como compromiso ante los que se formula la interpretación de la realidad, la detección de necesidades, la elaboración de respuestas y la actitud sincera de querer implementar el compromiso. Además, claro, de buscar por todos los medios cumplir el compromiso. Bueno, en el discurso político lo que prevalece es, como les había dicho, la demagogia. ¿Y cómo actúa el demagogo? No dice, esta es una necesidad que yo voy a proponer, cómo cambiarla, cómo resolverla, cómo enfrentarla. Sino dice, esto es lo que le va a gustar a este grupo de lectores. Entonces hago la propuesta que les va a gustar. No importa que sea viable, no importa el contenido, no importa que yo proponga eso sin ninguna sinceridad, acto verbal compromisorio y insincero. Lo que importa es que gane votos. La propuesta gane votos. Y queda totalmente subordinada la interpretación de la realidad. Veamos qué significa interpretar la realidad, porque a este punto hemos llegado a establecer que el compromiso en el discurso político parte de una interpretación de la realidad, una detección de necesidades y la elaboración de propuestas de compromiso. Bueno, parece que el asunto está claro. Solo hay que interpretar adecuadamente la realidad, detectar las necesidades y el programa surge, el programa político que esté en el discurso como propuesta de acción. Ha de surgir
como resultado de ese trabajo. Pero ¿realmente es así? El problema es que hay muchas interpretaciones de la realidad. Y claro, eso depende del enfoque ideológico, de las gafas, del color de las gafas con las que veo la realidad. ¿Se acuerdan del capítulo de ideología? Entonces no existe una sola interpretación de la realidad, existen varias. Y de acuerdo a la visión que se tenga de la realidad, también van a aparecer diferentes necesidades. Es decir, para mí la principal necesidad es esta. Y por eso propongo que si votan por mí, yo voy a hacer esto. Llegamos a que la interpretación de la realidad es la que regula la elaboración de propuestas y compromisos. ¿Qué nos dice la filosofía sobre la interpretación de la realidad? Hay un capítulo, un enfoque de la filosofía que es la hermenéutica. No es un campo, no es una división como es la lógica o la psicología, sino es un enfoque filosófico para tratar los problemas. Y desde el punto de vista de la hermenéutica, se puede comprender mejor cómo se dan diferentes interpretaciones de la realidad. Porque interpretación A, interpretación B, necesidades A, necesidades B, propuesta A, propuesta B. Sinceras, digamos, las dos, pero pueden ser muy diferentes para el mismo contexto, para los mismos electores, etc. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? Desde el punto de vista de la hermenéutica, no hay una interpretación que sea la única correcta. Toda interpretación de la realidad se da desde alguna perspectiva. Esta es la realidad. Compleja, con varios problemas. Y yo que la veo desde esta perspectiva, destaco esto. Pero otra persona, otro político que la ve desde otra perspectiva, va a destacar otros problemas. Ahora, ¿quién tiene la razón? Aquí prevalece el tema de la ideología que ya hemos visto, ¿no? Es decir, cada uno ve con el color de los cristales con los que se aproxima a una parte de la realidad, y algunos pueden verla muy roja, otros muy azul, otros muy verde, sin que eso excluya a los demás. Yo la veo roja eminentemente. Claro que hay un enfoque verde o azul, pero es eminentemente roja, y así sucesivamente, y eso ya hemos tratado. Entonces, la hermenéutica indica que no hay interpretación única en detrimento de las demás que sean falsas. Es decir, habría una sola que sea correcta, verdadera. Y eso lo vemos también de acuerdo al significado de la palabra hermenéutique, que es una palabra griega, y que está relacionada con el dios Hermes. Ese es el dios Hermes, ¿no?, de la mitología griega. Aquí dice Hermes, ¿no? Aquí dice hermenéutique, y aquí hermenéutique tecné. ¿Qué quiere decir hermenéutique tecné? ¿Alguien sabe? Quiere decir la técnica hermenéutica. Entonces, la técnica hermenéutica es una técnica de cómo interpretar adecuadamente la realidad
sabiendo que esa es una perspectiva, que puede haber otras y de hecho hay otras. Bueno, ¿quién era Hermes? Es el dios Mercurio de los romanos, ¿no? Que tenía alas en los pies, en las sandalias. Y está asociado con algunos aspectos muy interesantes. Fíjense, es un dios sumamente ingenioso, astuto, y es el dios de los ladrones y mentirosos, Hermes. Esto ya pone un poco en alerta de qué es la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es interpretar de cierta manera la realidad para convencer al auditorio. Y por lo tanto yo tengo que interpretar con astucia, con ingenio, y decir, esta parte de la realidad es así. ¿Para qué? Para que de esa interpretación de la realidad se establezcan las necesidades. Y de las necesidades se establezcan las propuestas. Es decir, lo que yo voy a hacer si tengo el poder. Ese es el discurso político. Es el discurso del compromiso. Y supuestamente lo hago con sinceridad. Es decir, sinceramente yo veo que estas son las necesidades, sinceramente veo que estas son las propuestas adecuadas, y sinceramente les digo a ustedes que me voy a esforzar al máximo para cumplir mis compromisos. Pero resulta que Hermes está asociado con los mentirosos. Es astuto, es ingenioso y es un espía nocturno, jefe de sueños, fíjense. Entonces, la hermenéutica evoca, en cuanto hace referencia a Hermes, que la interpretación no es necesariamente esta, y quien no tenga esta interpretación de esta parte de la realidad está incurriendo en falsedad. La interpretación sí es falsa o es verdadera, no el compromiso, eso hay que diferenciar muy bien. La interpretación, las necesidades, eso tiene relación con la verdad o la falsedad, pero a partir de las necesidades detectadas, hecho el conjunto de compromisos, el compromiso ya no es ni verdadero ni falso, es sincero o insincero, como lo que hemos visto. Pero resulta que Hermes es un dios un tanto peculiar, no es un dios al estilo de Atenea, ¿no? La diosa de la ciencia, la diosa de la verdad, no, es un dios del ingenio, es un dios de los mentirosos, es un dios artero, astuto, ingenioso, espía. Entonces, ¿eso qué sugiere? Que interpretar no es pues reflejar al pie de la letra lo que es la realidad, de manera que lo que yo diga de la realidad sea plenamente objetivo y verdadero, sino interpretar da lugar a pensar, que es la forma como yo veo las cosas, que es tan relativa como puede ver otra persona. Y claro, si esa otra persona tiene otro color de lentes para ver la realidad, la va a ver pues diferente a como yo la veo. Ahora, se trata entonces de competir entre las interpretaciones de la realidad, de manera que yo muestre que la mía es mejor a la de los demás. Y por lo tanto, como yo veo objetivamente la realidad tal como es, y señalo las necesidades, todo lo que viene después es congruente. Pero resulta que hay otros intérpretes
Y cada intérprete, incluido yo mismo, despliego un enfoque, mi enfoque. Por lo que si yo soy político e interpreto la realidad, lo que diga cómo es la realidad ha de ser siempre sujeto a duda, en el sentido de que yo esté interpretando como demagogo. ¿Cuál es la actitud del demagogo? Ya hemos visto, ¿no? El demagogo hace promesas que jamás tiene la intención de cumplir, solamente ve el efecto inmediato, que es, por ejemplo, ganar votos. Entonces voy a ganar votos de los estudiantes prometiéndoles graduación directa. ¿Y qué es graduación directa? No importa, eso suena bien y así van, entiendan lo que entiendan, les va a gustar y van a votar por mí. Ese es el demagogo, el que no tiene ninguna intención de cumplir lo que se está comprometiendo. Y eso no es falso, como tampoco es verdadero, es solamente insincero. Es decir, no tiene un acto verbal compromisorio la cualidad de ser falso ni verdadero. Un acto verbal compromisorio solo es sincero o insincero, nada más. Entonces, esa actitud insincera también puede prevalecer de otra manera cuando yo interpreto la realidad. Estoy viendo la realidad de cierta manera, pero no me gusta cómo la veo, y la voy a distorsionar un poco para adecuarla a mi propuesta. Y voy a decir que de la realidad solo veo esto, y por lo tanto mi propuesta, que es responder a las necesidades que surgen de esa interpretación, va a ser razonable. Y eso se da también en la interpretación. Yo veo las cosas desde una perspectiva y con un color rojo, pero todavía me voy a empecinar en verlas más rojas. Y las otras visiones las voy a ignorar o las voy a descalificar porque son de otros. Y así el político interpreta la realidad sesgadamente y puede mentir. ¿En qué caso se da la mentira en la interpretación de la realidad? Cuando ve algo, pero hace como si no la viera, como si no lo viera, ¿no? Como si no viera esa característica de la realidad. Ahí miente. Y claro, ¿por qué miente? Porque no le conviene enfatizar que lo que está viendo es así. Entonces dice que ve solo de esta manera. Pero en realidad está mintiendo. Además puede mentir de otras formas, ¿no? Por ejemplo, distorsionando otras interpretaciones. Y porque enfatiza temas que en realidad no los ve. En la realidad, en el objeto que está estudiando, no ve ciertos aspectos, pero los enfatiza como si los viese. Entonces, la interpretación de la realidad nunca es, en el caso del discurso político, nunca es transparente. Siempre hay distorsiones, y el político es muy frecuente que incurra en mentiras, que incurra en sesgos, que incurra en conveniencias. Y lo que es también necesario es que el político tenga labia, es decir, que tenga capacidad de convencimiento, que pueda persuadir al auditorio, convenciéndole de que lo que está viendo es así y de lo que él está proponiendo como solución a las necesidades de ese diagnóstico es adecuado, es apropiado y él es sincero. Bueno, entonces, como se ve, la interpretación, la hermenéutica, la técnica hermenéutica no implica que yo tenga garantía de que mi visión de la realidad sea la correcta y todas las demás sean erradas.
como tampoco implica que mi propuesta de programa de acción política sea sincero. Puede ser totalmente demagógico. ¿En qué consiste la técnica de proponer políticas? La técnica para proponer políticas consiste en señalar las acciones que se van a realizar en el futuro dentro de una gestión para lograr cumplir el compromiso. Ya está el compromiso. Vamos a suponer que es un compromiso sincero. Yo me comprometo a dar un bono a los que tengan ingresos bajos de 1.000 bolivianos cuando sea presidente. Ha habido ese compromiso, no sé si se acuerdan. Un candidato dijo eso. Y bueno, cumplió un tiempo y después se olvidó. Entonces, ¿qué hacen los técnicos de la política? Viabilizan la manera de cumplir los compromisos del político que se han enunciado en el discurso político. ¿Cómo? De muchas formas, ¿no? Con la gestión gubernamental, con procedimientos jurídicos que impliquen, por ejemplo, promulgación de leyes, tratados en el Parlamento, con empleo de disciplinas de la política que permitan justificar la necesidad de hacer eso, etcétera, etcétera. Y efectivamente, ver la política como técnica está respaldado desde el punto de vista etimológico. En que palabras como tex, de donde viene técnica, técnicos, aquí está técnicos, o tecní, que se entiende como arte, oficio, técnica, significa tejer, fabricar, hilar, hacer un texto. Y el texto puede ser una tela o puede ser un discurso. Entonces, cuando se interpreta una parte de la realidad, se establecen sus necesidades y se fijan técnicamente las tareas que implicaría responder a esas necesidades, se asume que el hablante tiene la capacidad de cumplir ese compromiso y de realizar otros que también sean parte de su discurso político, generando una tesitura política. ¿Qué es la tesitura? Es como la urdimbre, la trama y la urdimbre, ¿no?, de la gestión. Es decir, esta gestión está orientada fundamentalmente a esto, aunque arriba aparezcan otras tareas que también la complementan. Entonces, hacer análisis del discurso político como compromiso implica efectivamente descubrir esa tesitura, es decir, esa manera como está tejido el discurso político, haciendo referencia a una interpretación, haciendo referencia a la interpretación de la realidad que hace el discurso, siempre en perspectiva ideológica, a las necesidades que devienen de esa interpretación y a las promesas o compromisos supuestamente sinceros que tienen los políticos para resolver esa problemática. Entonces, así se puede analizar filosóficamente el discurso. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bien, aquí tengo unas diapositivas que voy a dejar que ustedes las vean, que tienen que ver con cómo se divide hoy día la ciencia política. ¿Se acuerdan de ese cuadrante, ¿no?, de la ciencia política?
Y esta es la división de la UNESCO, de la ciencia política. Esto completa esa parte. Como ven, hay varios contenidos, ¿no? Relaciones internacionales, políticas sectoriales, instituciones políticas, sociología política que hemos hablado, vida política, sistemas políticos, teoría política que hemos hablado, opinión pública y administración pública. Lo bueno de esta división es que es abierta, se puede aumentar otras especialidades, aparte de estas 9, ¿no? Los códigos, 59 es ciencia política y 07 en este caso es sistemas políticos. Y aquí, claro, 590901 es gestión administrativa, 590902 instituciones centrales, 590903 servicios civiles y así sucesivamente. Pero si no estaría completo, se puede proponer ampliar. Entonces, una división flexible que desde el punto de vista epistemológico es lo más conveniente, ¿no? No cerrar. Lo más inadecuado es cerrar y decir, no, esto y nada más es la ciencia política. Como también se puede aumentar otras especialidades aparte de estas 9 que están señaladas. Bien, vamos a ver ahora algo que es bastante frecuente en la ciencia política y que también puede servir a la filosofía política, que es la previsión o la predicción o el pronóstico del futuro. Ahora, claro, no se trata de decir yo soy el que nunca me equivoco, siempre se cumple lo que yo digo que iba a pasar, pasa. No, no es esa competencia, ¿no? Sino la manera como se puede prever el futuro con un enfoque científico, cualitativo y cuantitativo. Y vamos a ver que hay diferentes maneras. Y si ustedes quieren, evidentemente, pueden realizar de forma cuantitativa, por ejemplo, la predicción de algo que va a pasar. Por ejemplo, alguien me preguntaba al principio de la clase, ¿va a haber guerra entre Israel e Irán? Bueno, aquí no se trata de bolas de cristal, se trata de incluir algunos factores, variables, cuantificarlos y relacionarlos. Y así se puede predecir, pronosticar, proyectar, prever o establecer la perspectiva política. De hecho, en general, este capítulo de la ciencia política se denomina prospectiva política. Y quienes estudian ciencias políticas adquieren este conocimiento, ¿no? Consistente en, de alguna manera, prever lo que va a pasar. Bueno, vamos a señalar las diferencias, pero antes vamos a ver que lo más frecuente en la ciencia política, que es la perspectiva política, puede variar, por ejemplo, desde distintos puntos de vista. El tiempo, yo puedo ver en perspectiva lo que va a pasar dentro de 5 años, o también dentro de 30. Ahora, obviamente esto se cumple parcialmente o no se cumple, ¿no? No es que es algo determinante. Yo hice una maestría en que basé una materia de perspectiva política con enfoque bayesiano. Bayesiano es un enfoque estadístico con fórmulas y con matemática, y previmos, hicimos en grupo, qué iba a pasar 5 años después con la hoja de coca en Bolivia. Y bueno, lo que previmos después de 5, 6, 7 años no se cumplió en absoluto, ¿no? Es decir, puede fallar totalmente, como también puede ser bastante acertado. O sea, no hay que creer que porque se utiliza estadística, se utiliza
cantidades, se va a cumplir la perspectiva política. Es posible que sí, o es posible que no, rotundamente. Y como digo, la perspectiva se puede extender hacia 30 años en el futuro, es decir, 30 años después, cómo va a estar cualquier tema, ¿no? Eso que me preguntaron sobre la guerra, etcétera, claro, no es ni siquiera 5 años, es inmediatamente, digamos, en la próxima semana o el próximo mes o hasta el próximo año. Entonces es una perspectiva más inmediata. Normalmente tiene que transcurrir cierto tiempo, 5 años, no es para inmediatamente. Puede ser algo a nivel global, por ejemplo, va a pasar en el mundo, algo que sea más o menos grande, por ejemplo, que va a pasar en Medio Oriente, algo que sea más delimitado, que va a pasar en Israel y Irán, o que va a pasar a nivel micro, ¿no? Por ejemplo, en Tel Aviv. Entonces, el alcance puede ser de distinta extensión. Y en cuanto al enfoque de la perspectiva, puede ser formal e informal. Es decir, es formal cuando está en la metodología muy establecida, ¿no? Que ahora hay que hacer esto y esto y esto, etc. Informal es más recuento de opiniones, proyecciones personales. Puede ser cualitativo o cuantitativo. Cuantitativo es muy formal, con cifras e indicadores numéricos, pero también puede ser solo con opiniones, o una mezcla, un enfoque mixto. Hay distintos métodos. Aquí no he puesto, pero en otras diapositivas tengo el resumen de estos métodos, ¿no? De perspectiva política. Por ejemplo, el método Delphi, llamado también Delfos, análisis de fuerzas, el método análisis morfológico y los otros 3. Bueno, entonces ahora voy a explicar brevemente las diferencias, pero ninguno de estos enfoques de futuro es mejor que el otro. Son simplemente diferentes por cómo se organizan y cómo se llevan a cabo. ¿Qué es la predicción? ¿Qué es el pronóstico? La proyección, llamada forecasting en general, la previsión y finalmente la perspectiva. Ahora vamos a comenzar por la perspectiva, que ya hemos hablado un poco. Aquí de lo que se trata es del futurible. ¿Qué es el futurible? Alguna vez ya les comenté, ¿no? Es el futuro posible, futurible, posible. Entonces, el futuro posible es establecido de manera que se señala como un escenario. Es decir, un escenario de lo que va a pasar, por ejemplo, en 20 años. Es muy posible que pase en 20 años. Es futurible, ¿no? Y parte de lo que se llama un estado inercial y considera los proyectos de los actores. ¿Cuál es el estado inercial? ¿Cómo se encuentra ahora la situación? Por ejemplo, si quiero saber si en 5 años va a haber una guerra mundial, es decir, una guerra a nivel atómico, etc., bueno, tengo que identificar primero a los actores, tengo que identificar el armamento de los actores y debo identificar la situación en la que se encuentran los actores hoy día. Y a partir de lo que dicen, a partir de lo que hacen, tengo que proyectar lo que podría suceder en 5 años. Y así se construyen escenarios. ¿Qué es un escenario?
Es lo que podría pasar dentro de 5 años si ahora se enfatiza ABC del actor 1 y FGH del actor 2. Entonces, si yo enfatizo algo del actor 1, por ejemplo, enfatizo que es un actor muy, muy agresivo y que tiene una enorme cantidad de bombas nucleares y que en su historia tiene tiene antecedentes de uso cruento de la violencia, entonces posiblemente eso da lugar a cuantificar su acción como una acción que irrumpa en el escenario A, que es precisamente a partir del protagonismo de ese actor. Si a eso se suma otras características enfatizadas del actor 2, que puede ser, por ejemplo, la falta de armamento suficiente, la poca constitución de ejércitos, etc. Entonces ya tengo un escenario dentro de 5 años con estos antecedentes del actor 1, del actor 2, que van a dar lugar a que se realice dicho escenario. Y ese es el futuro posible. Entonces, a partir de hipótesis se realizan los escenarios futuribles. ¿Cuáles son los escenarios según las hipótesis? Una hipótesis puede ser, por ejemplo, que usar bombas atómicas no va a precipitar la destrucción de la humanidad, sino el uso táctico de estas bombas simplemente se va a limitar a ciudades intermedias y a destrucción medida, por ejemplo, por partir de esa hipótesis. Es decir, que el uso de una bomba atómica no va a desatar el uso de todas las bombas atómicas que se pueda, destruyendo hasta el último resquicio del enemigo, no, sino va a haber cierto límite en el empleo de esas bombas que se daría de manera táctica. Entonces, esa hipótesis puede dirigir la prospectiva. Todo depende de las hipótesis que yo formule para prever o para proyectar o para tener una imagen del futuro como algo posible. Y es recomendable siempre incluir contenidos cuantitativos, por ejemplo, cantidad de miembros del ejército, reservas, bombas atómicas, etcétera. Una gran cantidad de información cuantitativa para hacer la prospectiva política, que evidentemente no es infalible. Siempre puede fallar, aunque se haga bien el método de uso de datos cuantitativos, etc. Bueno, eso sobre la prospectiva política. Vamos a ver otros enfoques del futuro que se desarrollan dentro de la ciencia política y que eventualmente pueden servir a quien escribe textos de filosofía política, especialmente si se trata de enfoques cualitativos. Si se trata de enfoques cuantitativos, ya hemos visto, es la prospectiva. Veamos esto que es la proyección política, que se llama forecasting, ¿no? Que es la proyección, que también incluye un enfoque cuantitativo y se ve el futuro, digamos dentro de 10 años, a partir de datos estrictamente numéricos que se evalúan de acuerdo a su incidencia, es decir, es lo más importante, ¿no? Y de acuerdo también al escenario del que se parte, es decir, siempre el enfoque cualitativo parte del presente y se proyecta hacia el futuro. Bueno,
Alguna vez vi unos estudios de forecasting de un politólogo que se llama de Mesquita, que usa inteligencia artificial e incluye los Big Data, ¿no? Los Big Data es una cantidad enorme de información numérica que procesa una supercomputadora. Y claro, a partir de ese enfoque, de esa manera de hacer proyecciones políticas, se han establecido anuncios de situaciones que han sucedido. Por ejemplo, acerca del triunfo de algún candidato, desarrollo de alguna guerra, cosas así que son importantes en la política a nivel internacional y que se prevén o se proyectan a partir de datos cuantitativos. Se cree que la CIA utiliza enormes computadoras para hacer este tipo de proyección acerca de los acontecimientos futuros, inclusive más cercanos, no solamente dentro de 5 o 30 años, sino relativamente próximos. Siempre estableciendo las variables y los datos cuantitativos. Entonces, fíjense que cómo se desarrolla actualmente la ciencia política en cuanto a proyección política y análisis de datos establecidos por inteligencia artificial en cuanto a la proyección de lo que va a pasar, incluso relativamente pronto. Bueno, hay otros enfoques de lo que va a suceder que no necesariamente son cuantitativos, como es la perspectiva y la proyección. Por ejemplo, la previsión, ¿no? Es decir, los politólogos prevén lo que podría pasar y en consecuencia los escenarios en los que competiría actuar a un determinado actor político. Es decir, este es nuestro partido, queremos saber qué vamos a hacer. Dentro de 2 semanas es la elección y queremos saber si vamos a ganar o perder. Entonces, si ganamos, vamos a ganar así, en las condiciones, es lo que podemos establecer a partir de las opiniones de los expertos. Aquí no se incluyen datos cuantitativos, sino más enfoques cualitativos. Y en tal caso vamos a hacer esto. Pero también es posible que no se produzca esta situación y que perdamos. Y en tal caso vamos a hacer esto otro. Todo con base en las opiniones de expertos. No en la introducción a la máquina de datos cuantitativos definidos en ciertas variables. Esa es la previsión. Y el pronóstico también es similar y parte de alguna visión razonada del presente. Es decir, yo analizo el presente, lo que se llama análisis de coyuntura, viendo actores, tendencias de esos actores e interacción de los actores entre ellos. Esos son los elementos que normalmente se tienen en cuenta en un análisis de coyuntura. Actores que de una u otra manera son parte del escenario actual, presente, la tendencia de cada uno, es decir, a qué va a tender, qué es lo que posiblemente haga en estas circunstancias, y la relación entre ellos. Es decir, si uno tiende a esto y el otro tiende a esto otro, ¿cómo se va a decantar la mutua influencia? ¿Quién tiene más poder y quién se va a sobreponer al otro? Entonces, ahí partiendo
la visión del presente, los actores, las interacciones, se señala lo posible que puede pasar. Bueno, más o menos como el escenario futurible, pero sin factores cuantitativos como datos. Es más cualitativo lo que interesa. Y finalmente la predicción, que es un poco ingenua, ¿no? Esto va a pasar. Es ingenuo tener esa actitud, es decir, yo sé lo que va a pasar y es esto. Entonces, si usted se encuentra en alguien que dice, va a haber guerra en una semana, y aunque haya, esa actitud determinista no es, desde el punto de vista del enfoque del futuro, una actitud recomendable. Sin embargo, hay esa actitud que asume la predicción como algo necesario, inevitable, y que yo nunca me equivoco. Bueno, terminamos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.